Hola, hola amigas, amigos de La Voz del Consumidor, el programa semanal de Conadecus para informar y educar a los consumidores. Y como habitualmente lo hacemos, siempre tenemos un invitado, pero hoy día tenemos una excepción, tenemos 4 invitados, 2 invitadas, 2 invitados. Para que sea paritario, dijimos, tiene que ser paritaria también este programa. Y por lo tanto, la invitación que tuvimos y hicimos hoy día son para candidatos constituyentes que van a la Convención Constitucional y que nos van a representar con nuestras demandas que tenemos como ciudadanos. Y hoy día el tema va a ser justamente los derechos de los consumidores en la nueva Constitución. Y nuestros invitados hoy día, todos están relacionados con los derechos de los consumidores, por eso los hemos invitado especialmente a ellos. Y vamos a conversar de este tema porque creo que es relevante y que vamos a debatirlo con estos 4 invitados que son realmente los que nos van a representar y nos van a decir cuáles son sus propuestas. Aquí tenemos precisamente, vamos a partir por las damas, María José Becerra, quien es economista de la Universidad de Chile, es magíster en London, Inglaterra, ¿eh? Es directora de Conadecus, es parte de la casa, ¿no? Así que, por lo tanto, no podía estar ausente de esta conversación. Por lo tanto, aquí le damos la bienvenida. Ella es candidata por el Distrito 14, que implica una cantidad de comunas gigantescas. San Joaquín, San Miguel, ¿no? O sea, no, Alhué, Buin, Calera, Paine, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, San Bernardo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San José de Maipo, San Pedro y Talagante. O sea, tiene que recorrer prácticamente toda la zona sur de la región metropolitana, incluso saliéndose un poco de la región. Por lo tanto, es un trabajo arduo. Perdón, solamente por respeto a nuestros queridos vecinos. Yo creo que no es San José de Maipo, es Isla de Maipo, así que les mando un saludo también a Ah, ellos. sí, tienes razón. Ese corresponde, le da con el distrito donde está la Florida y la Así Pintana. es. Sí, es Isla de Mayo. Después tenemos a la otra invitada que ha estado con nosotros, todos la conocemos, una tremenda dirigente, es Yanina Figueroa. Estudió pedagogía en la Universidad de Playa Ancha, es gerenta de Proclaim, una pyme dedicada a la limpieza industrial, dirigente gremial. Ella es la secretaria general de la UNAPYME, esta organización de pequeños y medianos empresarios. Candidata constituyente por el Distrito 7, Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo. O sea, un tremendo distrito. Saludarte, Janina. No, muchas gracias, Hernán, por siempre ser tan amable, a ofrecer el espacio que Conadecus tiene, saludar con mucho cariño a Richard, a Francisco, a María José, con los cuales vamos a compartir hoy día un poquito el tema de los consumidores. Después tenemos acá a Richard Camaño, un amigo mío de muchos años. Él fue dirigente sindical, pero el año 2004 organizó la primera organización de consumidores en Temuco. Estamos hablando la zona de la Araucanía. Él es el presidente de la organización de consumidores de esa ciudad y es candidato a la convención constituyente por el distrito 23. Teodoro Smith, Carahue, Temuco, Cholchol, Pitrusquén, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón, Puerto Saavedra y Tolten. ¿Está bien? Súper bien, 16 comunas ahí que estamos. Bueno, y ahí mismo saludar también a nuestros amigos de la radio El Consumidor de Pucón, que está transmitiendo en vivo y en directo este programa. Y nuestro invitado, que también está hoy día, es Pancho Reyes, Francisco Reyes, el actor, gestor cultural, ustedes lo han conocido,
en una serie de teleseries, películas, un actor reconocido en todo el país, que va como candidato constituyente por el distrito 8. Bueno, y ahí tenemos de que él ha sido ser presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE, y ha tenido diversas campañas e iniciativas en el Parlamento que buscan incorporar la educación artística dentro del currículum escolar. Bueno, él es candidato del Distrito 8, Estación Central, Cerrillos, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil. O sea, ahí tenemos el Distrito 8. El distrito más grande de Chile, que tiene más votantes en Chile. Eso es lo relevante que tiene este distrito. Es el que tiene más votantes en todo Chile. El distrito 1, el más apetecido por la cantidad de votantes y el más influyente. Así que les doy la bienvenida a nuestra voz del consumidor, bueno, para que conversemos. Así que, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Saludo a María José, a Richard, a Yanina. Y bueno, yo creo que soy el más pollo en este tema, de todas maneras, ya dada la presentación, pero bueno, algunas ideas al respecto tenemos. Y gracias por el espacio de conversación, y ciertamente el Distrito 8 es como una radiografía del Chile en general, es un distrito enorme también, y de más de 1,5 millones de habitantes, 1.400.000 habitantes. Pero también, Pancho, la invitación también tiene con algo que nosotros siempre desde CONADECU te agradecemos. Siempre dispuesto a apoyarnos en las campañas que hemos hecho, sin ningún interés, siempre nos ha apoyado, y por lo tanto tu compromiso con los consumidores también se expresa de esa manera. Así que te lo agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Y voy a partir... A ver, vamos a partir por el que a lo mejor tiene un conocimiento más acabado y tiene una opinión muy particular. Voy a partir por Richard Camaño preguntándole a él, para partir por ahí, porque creo que él puede también guiar un poco qué es lo que piensa una asociación de consumidores sobre el tema. Y la primera pregunta que quisiéramos hacer es ¿por qué la defensa de los derechos de los consumidores no es tema dentro del discurso eleccionario? ¿Y qué piensan sobre consagrar los derechos de los consumidores en la próxima Constitución? Richard. Bueno, hola. ¿No ha estado en la agenda de discusión? No, para nada. Hola, Yanina, María José, no los haya saludado. Pancho, un gusto estar compartiendo con ustedes hoy día. María Paz, igual, mucho saludarla. Bueno, la verdad es que no ha estado en la discusión, lamentablemente. Casi en ninguna candidatura se vislumbra de repente una mirada desde el punto de vista de los consumidores, siendo un tema tan relevante, porque finalmente se ve muchas veces invisibilizado y que no es tema, digamos. Hay otros temas que los ven con mucho más relevancia, en circunstancia que este es un tema que va directamente relacionado con la economía, no solo la economía del país, sino que a nivel de economía familiar, y que provoca un impacto importante. O sea, que no esté en la discusión es preocupante, que no esté dentro de las miradas políticas no es menor. Hoy día, lamentablemente, tenemos una constitución que protege más al privado que al ciudadano, y eso, de alguna forma, yo creo que nos desmarca o nos saca un poco de la discusión, porque hay otros que parece que la imponen de mejor manera, o el lobby es mucho más importante, que en definitiva invisibilizan a los consumidores. Y eso ha permitido hoy día que lamentablemente seamos sujetos de vulneración permanente. Y eso lamentablemente se ve reflejado no solo a nivel individual, sino que sobre todo a nivel colectivo. Los últimos 4, 5, 6 años a lo mejor se han visto temas que no son menores, a propósito de las constantes colusiones que hemos estado viendo, y en donde lamentablemente la gente más vulnerable, las familias más vulnerables son las que se ven más afectadas, porque eso impacta directamente en el bolsillo de cada uno. Y eso no es, de repente preocupa, digamos, la mirada incluso del mismo consumidor, de uno mismo, que no es capaz de levantar su voz y reclamar por estas cosas. O sea, es más fácil de repente, no sé, pues si nos vemos impactados el sueldo mínimo,
u otros temas que son importantes, digamos, en términos sociales, pero nadie sale a protestar porque hubo colusión. No vemos marchas por colusión. No vemos marchas, por ejemplo, porque una tienda está afectando mis derechos como consumidor. No vemos que la gente se organice para boicotear, por ejemplo, a empresas que se portan mal. Entonces, somos una sociedad demasiado pasiva en ese sentido y no vemos la relevancia que nosotros tenemos como consumidores en la sociedad. Y desde ese punto de vista, bueno, nos preocupa obviamente que en la Constitución no esté consagrado ese derecho. Muchos podrán decir, no sé, ahí María José yo creo que nos puede explicar un poco más detalle el tema económico. Yo no soy experto en economía, pero por lo menos lo que han dicho algunos expertos es que está consagrado ahí en el derecho de propiedad y hay unos matices que le ponen y que en el fondo por ahí podemos discutir un poco el tema de los derechos de los consumidores. Pero en definitiva no hay derechos consagrados en la Constitución y es preocupante porque lamentablemente justo la guinda de la torta que nos hizo llamar la atención, a pesar de que ya con el ENAM veníamos discutiendo hace mucho tiempo el tema de los derechos de la Constitución de los consumidores, que fue el hecho de que el CERNAC no le hayan dado las herramientas necesarias justamente porque era inconstitucional, y ahí dijimos nosotros ya esta cuestión, o sea, ya más preocupante no puede ser en el sentido de que estamos al arbitrio justamente del mercado, estamos al arbitrio de la empresa privada, estamos al arbitrio de una clase política que es demasiado vulnerable al lobby, y eso ha permitido lamentablemente este abuso permanente de la industria en general. No son todas, es un grupo en particular que es el que se ha acostumbrado, digamos, a abusar de los consumidores, pero básicamente por una norma que hoy día está sobrepasada. La ley del consumidor ya es insuficiente, el CERNAC ya no está en las condiciones para hacer, respetar, digamos, los derechos de los consumidores, y eso ha dado, no sé, por decirlo de alguna forma, alguna especie de libertinaje, digamos, en términos económicos, a la industria para que haga y deshaga. Hace poco vemos que recién la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, empezó a investigar la posible polución del gas, pero vemos que la industria del gas es un mercado ya hace rato ya que venimos viendo ahí un problema asociado a posible colusión, porque si finalmente son tan pocas empresas que es súper fácil, digamos, hacer una concentración del Richard, mercado. lo mismo, María José. ¿Qué crees tú? ¿Crees tú que estos derechos deben quedar consagrados en la Constitución? Sí, hola, buenas noches a todas, a todos y a todes, sobre todo a quienes nos están hoy día mirando desde las provincias de Maipo, Melipilla y Talagante, en una definición base de empezar a fijar posiciones. Uno fija posiciones en torno a defender los intereses del dinero, como se ha defendido y se ha cristalizado en esta constitución injusta o desigual, o finalmente somos los que nos ponemos en la vereda a defender los intereses de las personas, las comunidades, en este caso los consumidores y la vida. Y nos paramos en esa vereda, en los que defendemos un enfoque de derechos humanos en la Constitución y finalmente la reproducción de esta vida. Y en ese contexto, lo que dice Richard es absolutamente cierto, porque no tan solo los derechos del consumidor y los aspectos económicos de estos derechos del consumidor no están en la discusión. Si se dan cuenta, las discusiones económicas de la Constitución económica solamente se han establecido en discusiones de la élite, de espacios institucionales, pero poco se nos ha instigado a que candidatas y candidatos tomemos posición con algunos temas que son del modelo de crecimiento, acumulación y desarrollo de nuestro país. Por tanto, siento que ahí hemos avanzado muy pocos de quienes nos ponemos en esta vereda de hacer cambios transformadores y que quedan cristalizados en esta Constitución, una Constitución que avanza a ser más justa y sostenible, ecológica, feminista, etcétera, y que efectivamente incorpore estos temas. Por eso me parece de toda relevancia que lo podamos discutir acá. Uno de los elementos, y lo voy a poner como ejemplo, cuando decimos que efectivamente debiese tener un rango constitucional los derechos del consumidor, yo lo quiero poner con un contraejemplo de un rango constitucional que hoy día existe y que efectivamente el statu quo lo está defendiendo ultranza, y más aún se nos manda algunas entrevistas de algunas instituciones para responder una pregunta binaria: si el Banco Central debiese mantener la autonomía en la Constitución. Y tenemos una sola respuesta: sí o no, siendo que
un amplio espectro entre decir sí o no a una institución que efectivamente vela por la estabilidad macroeconómica, pero que efectivamente tiene varios grises en torno a responder sobre dar cuenta a la opinión pública y a las instituciones sobre su quehacer diario y anual, sobre responder no solamente por las variables como la inflación o la estabilidad de precios, sino que también podría responder por el empleo. Esa institución hoy día va a estar en la discusión cuando seamos convencionales sobre mantener ese rango constitucional, la autonomía del Banco Central. Entonces yo quiero poner como contrapunto el por qué no podríamos poner, por ejemplo, en la Constitución estos derechos del consumidor, o más aún, ¿por qué no prohibimos la concentración económica en la Constitución? En países tan desiguales como Chile, en donde sus políticas públicas, institucionalidad, a veces no dan abasto. La Fiscalía Nacional Económica no ha dado, ha avanzado muchísimo en instituciones muy valoradas por la institucionalidad actual, por la normativa, ha sido una institución bien forjada que ha llegado a buen puerto en toda su accionar y que en el acompañamiento de la Asociación de Consumidores ha sido la que ha podido gatillar elementos base de esta institucionalidad. Pero aquí quiero decir que más que la Fiscalía Nacional Económica ha sido el rol de asociaciones de consumidores, tal como, por ejemplo, Conadecus, que ha jugado un rol imprescindible en la defensa de nosotros, las y los consumidores. Si no hubiese sido por Conadecus, nosotros probablemente, y Hernán me puede ayudar, de todas las colusiones que se han develado y que se han perseguido y que siguen defendiendo que se siguen defendiendo. Recién hace poquito estábamos viendo el tema de las pastillas anticonceptivas fallidas y que efectivamente han provocado violaciones a los derechos básicos de un montón de mujeres y que siguen avance. Por tanto, no queriéndome ir a otro lado y para terminar y dejar este punto sobre la mesa, a mí me parece relevante que en un mundo donde la globalización ha tocado su techo, donde el modelo de crecimiento económico que se dijo a través del chorreo nos iba a dar estabilidad y nos iba a dar desarrollo, eso no se cumplió para el modelo de Chile, por el contrario. Yo creo que es relevante plantearse que una constitución acoja y recoja principios básicos de cuidado a ciudadanos y ciudadanas, y me parece interesante poner desde ya un elemento que vamos a discutir en la Convención Constitucional, o al menos que yo espero llevar, que es el tema de la concentración económica y su prohibición, darles más herramientas a la política pública y a la política para ser determinante en prohibir y nunca más tener las barbaries que hemos tenido con algunas industrias en este país. Gracias, María José. Pancho. Bueno. Esto mismo, ¿cuál es Sí. tu parecer? ¿Qué crees tú que debiéramos hacer? ¿Debiéramos consagrar los derechos de los consumidores en la nueva Constitución? ¿Y por qué no ha estado el tema ahí en la primera línea cuando los derechos de los consumidores han sido los que han gatillado un montón de escándalos? Las colusiones, los afectados son lo que dice Richard, el tema del gas. Pero es que no es solamente el gas, es el tema de los pollos, el tema de las estaciones de servicio, es el tema del cemento, el tema de la madera, el tema de todo. Todo está concentrado y todo huele a colusión. De los fármacos. Los fármacos, las farmacias, todo. Bueno, pero ahí yo te quiero preguntar, ¿tú crees que debe estar en la nueva Constitución? Porque hay un detalle. Chile es una isla. Es el único país de Latinoamérica que no lo tiene consagrado en la Constitución. Es el único. Somos una isla en muchas partes, en muchas cosas, pero en este aspecto no lo tenemos consagrado. ¿Qué te parece, Pancho? Bueno, mira, voy a aventurarme con algunas opiniones. Yo creo que ¿por qué yo creo que no se hace tanto eco, ¿no es cierto?, ni la candidatura ni la ciudadanía respecto a cuando hay temas de colusión? Yo creo que porque todavía no está culturalmente bien asentado el tema del consumidor, de la condición de persona consumidora. Esto es algo que empieza, ¿no es cierto?, con la revolución industrial para adelante, poco a poco, ¿no es cierto?, como decía María José cuando habla de
las respuestas binarias. Hoy día estamos en un diálogo binario respecto de todos los temas casi, y el diálogo binario es un diálogo de consumismo, de consumidores, ¿eh? Es un diálogo que tiene que ver con considerar al ciudadano, ¿no es cierto?, a la persona ciudadana, a considerarla como persona consumidora, ¿eh? Y eso ha sido paulatino desde, como te decía, desde la aparición del cine al comienzo del siglo pasado, luego la televisión, ¿no es cierto?, hacia mediados del siglo pasado, y luego la internet, ahora a fines del siglo, bueno, comienzos de este siglo, en realidad, han sido elementos que han aportado a esa visión del ser humano como consumidor, ¿eh? El tema también de la globalización, todo ha llevado hacia ese lado. Y hoy día, filosóficamente, hay un ser al cual nosotros nos aferramos, que es la persona ciudadana, que ha mutado de alguna forma hacia la persona consumidora, ¿eh? Bueno, ahora, el consumo, ¿no es cierto?, tiene relación directa, ¿no es cierto?, con la vida, con la salud, con la seguridad, con la información, y todos esos son derechos consagrados ya, por lo menos en la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Por lo tanto, el derecho al consumo es un derecho que ya, ¿no es cierto?, está muy relacionado con un derecho humano. Por tanto, pero lo que no tengo claro, suficientemente claro, es si debería existir en la Constitución directamente un articulado que hable del derecho de los consumidores, ¿ah? Porque hoy día es una norma de política pública, ¿no es cierto?, el derecho de los consumidores. No sé si debería estar ahí estipulado como tal, o bastaría con que el nuevo Estado de Chile garantizara, ¿no es cierto?, realmente, porque hoy día están todos los derechos como enunciados en la Constitución, pero no hay un Estado garante, que el nuevo Estado de Chile garantizara el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la seguridad y a la información, por ejemplo. Si el Estado garantizara esos derechos, ¿no es cierto?, un nuevo Estado garantista, solidario y cuidador de las comunidades, garantizara esos derechos, tal vez, ¿no es cierto?, a partir de esos derechos se podría establecer una norma real de defensa de los derechos de los consumidores. Entonces, ahí es un tema que yo creo que hay que ahondar, que hay que profundizar. Yo me inclino a pensar que hoy día, como ha evolucionado esta relación entre la ciudadanía y el mercado, ¿no es cierto?, que el mercado ya es como, bueno, como estamos viviéndolo hoy día, es parte, ¿no es cierto?, súper estructural de las generaciones de comunidad. Yo creo que el consumo, visto como un derecho humano, podría tener un articulado especial dentro de la Constitución. Pero no me atrevo a afirmarlo en este momento porque creo que es parte de una discusión que hay que ir dando y alimentando los conocimientos al respecto. Bueno, para aclarar lo que hay algunas cosas, Pancho. Los derechos de los consumidores están considerados como derechos humanos de última generación. Sí. Estallan dentro de la Carta de las Naciones Unidas, están considerados como derechos humanos. Por lo tanto, en segundo lugar, el hecho que no esté consagrado en la Constitución hace de que la ley de protección de los consumidores pase a ser una ley de segunda jerarquía. La ley del consumidor en Chile, Pancho, tiene esa particularidad. Es una ley supletoria. Mira la palabra, supletoria. ¿Supletoria de qué? De las leyes especiales. Y Chile se rige por leyes especiales. Toda la industria y todo el mercado se rige por leyes especiales. ISAPRE, AFP, gas, electricidad, agua, bancos, todo es una ley especial. Por lo tanto, la ley del consumidor no se puede aplicar, solamente se aplica supletoriamente. Esa es una de las dificultades.
¿Por qué nosotros desde el mundo de las asociaciones de consumidores llamamos a que se consagre la Constitución? Porque ahí tendríamos una ley que ya no es de segunda jerarquía, es un derecho constitucional. Un poco, obvio. para poder también explicar un poco eso. Ahora, Yanina tiene dos mundos. Ella también es colaboradora de CONADECUS, pero además ella es de las pymes. Y la ley del consumidor nuestra, sí también están consideradas las pymes. Las pymes son consumidores para la ley del consumidor y también las protege. Yanina, ¿tú qué consideras? ¿Debiéramos tenerla consagrada en la Constitución? Absolutamente. Mira, yo a diferencia de a lo mejor lo que piensa Richard, por lo menos en mi candidatura ha sido un tema fundamental, el tema del consumo, porque además soy un testimonio vivo de lo que significó la colusión del papel higiénico. Yo fui la pequeña empresaria que salió en la defensa de los consumidores y de los pequeños productores. Efectivamente, cuando nosotros estamos frente a las colusiones, vemos vulnerados absolutamente los derechos como consumidores. Y también vemos vulnerados los derechos al crecimiento y a la propiedad privada, que podamos nosotros generar más empleo, a las empresas de menor tamaño. Fíjate que ya hemos pasado hartos años desde aquel episodio de la colusión del papel higiénico, y el mercado sigue exactamente igual, sin moverse un ápice en el caso de estas grandes empresas que se coludieron en el año 2015. Efectivamente, si nosotros no tenemos la posibilidad de generar un rango constitucional para los derechos de los consumidores y por medio de una defensoría del pueblo, que yo creo que en este caso CONADECUS ha hecho un poco de defensoría del pueblo, porque a pesar de que la negociación fue muy difícil y tal vez puede uno pensar que también fue injusta en caso de los montos del papel higiénico, fue un fallo tremendamente importante, porque a partir de eso, Hernán, por un lado CONADECUS y por otro lado lo que sucedió conmigo como pequeña empresaria, emplazamos al gobierno, que no teníamos penas mayores de la colusión en ese tiempo, dormía desde el 2003. También emplazamos a toda la institucionalidad, que durante 10 años fuimos vulnerados absolutamente los consumidores a nivel nacional y nadie nos protegió y nadie lo vio. Pero eso además no solamente fue el papel higiénico, fueron los pollos, fueron las farmacias, fue el transporte interurbano, fueron los médicos en Magallanes, ha sido el azúcar, o sea, todo lo que tiene que ver con el consumo en este país, con esta economía tan poco protectora hacia nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, merece absolutamente tener una institucionalidad que en definitiva nos defienda. Mira, yo me acuerdo con la ley del CERNAC, el lobby fue feroz de las grandes empresas, fue feroz. Y finalmente, ¿quiénes perdimos? El 90% de los chilenos y chilenas, que no nos quedamos efectivamente con una protección estatal. Chile y Uruguay, como dices tú, son los países de América que no contemplan dentro de su constitución un rango constitucional de protección hacia los consumidores. Mira, nosotros hicimos un llamado cuando empezó la pandemia, cuando empezamos a darnos cuenta de la especulación gigantesca que había con las mascarillas, con el alcohol gel, pero es inconstitucional poner regulación de precios en nuestro país. Entonces, ¿cuántos se hicieron millonarios y además involucraron, o sea, acrecentaron sus fortunas en este 73%, varios de ellos parte de coludido? Y finalmente, claro, hay una desprotección muy grande hacia los consumidores. Yo por lo menos en mi candidatura, como soy un testimonio vivo de lo que significa el abuso de las empresas de menor tamaño, ha sido tema de por lo menos humildemente en este distrito, hemos estado mucho tiempo conversando del tema de los consumidores. Porque claro que es injusto finalmente que unos pocos primero nos vulneren a todos los chilenos, se enriquezcan, pero por otro lado a las empresas de menor tamaño nos dejan crecer.
no nos dejan generar mayor empleo, no nos dejan tener mayor inversión. Entonces, es un tema central para el desarrollo, al igual que derrotar la concentración económica, como pone la María José, que es vital, digamos, para un desarrollo más equitativo de nuestro país. Gracias, Janina. Bueno, recordarle a nuestros amigos hoy día que estamos justamente, se está transmitiendo en vivo por Conadecus, Diario La Batalla de Maipú, Pajaritos FM y El Consumidor de Pucón, que están en directo. Y vamos a hacerle una pregunta aquí a mi amigo Richard. Richard, ¿cuál sería el modelo de protección de los consumidores que debe implementarse en Chile? ¿Y cuál es el rol de las asociaciones? ¿Cuál crees tú que debiera ser? Porque tenemos, tú sabes muy bien, tenemos un modelo que es distinto al que hay en otros países. El rol del Estado, muchos dicen, fortalezcamos el CERNAC, pero en los países la experiencia dice de que el organismo, más facultades y más fortalezas para el organismo estatal a veces no es más protección para los consumidores. Porque empieza a ocurrir otro hecho. Cuando el organismo público queda en manos y sus directivos son designados por los gobiernos de turno, puede pasar cualquier cosa. Y ese es un tema. Y el tema del rol de las asociaciones, los modelos en Europa, son al revés de lo que hay en Chile. El Estado tiene poca participación. Son las asociaciones de consumidores las que llevan la batuta. Y eso ha sido la experiencia que hemos ido a constatar, la hemos visto reiteradamente. Entonces, Richard, ¿cuál crees tú que es ese modelo? ¿Cuál es el modelo, el rol de las asociaciones? Bueno, justamente, y un poco antes de responderle un poco a Francisco sobre su mirada en el tema esto de si realmente es necesario o no necesario realmente consagrar el derecho a los consumidores en la Constitución. Mira, durante 30 años nos han prometido protección, durante 30 años nos han dicho que van a mejorar las leyes y los parlamentarios lamentablemente tenemos una clase política que es súper vulnerable al lobby. Entonces, lamentablemente, y en un mercado tan pequeño y así como está desconcentrado, hoy día ese lobby que ejerce en la industria, lamentablemente ha sido la que ha frenado justamente las mejoras en la ley que tenemos hoy día. O sea, la discusión es eterna, digamos, del tipo de ley que queremos, en el sentido de que hoy día no tiene ninguna posibilidad de defender a los consumidores. Es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, si no está consagrado en la Constitución, lamentablemente no tenemos ninguna potestad para obligar al parlamentario a tener por lo menos un piso mínimo de protección para los consumidores y ejercer esa influencia, digamos, o ese trabajo en torno a los derechos de los consumidores, de manera que salga realmente una ley que sea protectora y consagrada y garantizada por el Estado. Y de alguna forma, al momento de consagrarlo como derecho constitucional, también tenemos un paraguas bastante más amplio de protección. Y tenemos la potestad nosotros para exigir, obviamente, que el Estado no solo tenga un CERNAC que nos proteja, sino que tenga un paraguas mucho más amplio desde el punto de vista de sus instituciones públicas, donde nosotros tengamos conservado ese derecho y resguardado justamente por el aparato público. Entonces, al no ser así, lamentablemente lo dejamos todo nuevamente al arbitrio del parlamentario de turno o del gobierno de turno, si es que tiene o tiene ganas de poder mejorar la ley. Cuando llegó la presidenta Bachelet, por ejemplo, nosotros con Hernán estuvimos ahí, le entregamos toda una propuesta para mejorar todo esto que tiene que ver con los derechos de los consumidores. ¿Y qué pasó? Ahí quedó, guardado en el escritorio, porque finalmente sacó su propia proyecto, digamos, y bueno, y de ahí todo lo que pasó después, al final terminamos hoy día en lo mismo. Entonces, no es posible dejarlo solamente a la decisión de la clase política que no ha sido capaz de arreglarlo. Desde el punto de vista del modelo, bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros queremos trabajar justamente es el reconocimiento de las asociaciones de consumidores como instancias de trabajo, instancias de incidencia, instancias de asesoría, instancias de que tengan reconocimiento constitucional de manera de que las asociaciones de consumidores cumplan un rol mucho más importante y relevante dentro de esta política de protección a los derechos de los consumidores.
Hoy día, lamentablemente, somos casi una suerte de competencia con el CERNAC, o nos miran como una competencia. Las asociaciones de consumidores hoy día tienen un trabajo bastante relevante a nivel nacional, son más de 100 asociaciones de consumidores, lamentablemente con un trabajo bastante precario. Por lo tanto, ha sido bastante quijotesco el trabajo que han hecho las asociaciones de consumidores. ¿Por qué? Porque no están reconocidas, lamentablemente, salvo el reconocimiento público y el reconocimiento que le hace el CERNAC a partir de el rol que cumplimos, pero en definitiva somos una organización ciudadana, con todo el respeto que tienen las organizaciones ciudadanas civiles, pero dentro de la relevancia que nosotros tenemos en la cadena de protección de los derechos de los consumidores, o lamentablemente hoy día no estamos reconocidos como tal. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el modelo europeo, el que se ha establecido en España, con un financiamiento basal, con una estructura realmente armada, con reconocida, que tenga los poderes necesarios para poder organizar una buena, organizar una buena estructura de defensa de consumidores. Creo que es un buen modelo de poder avanzar o proponer dentro de esta nueva constitución, y en donde el reconocimiento sea tácito, o sea, que en definitiva las asociaciones de consumidores tengan un rol relevante. Y lo otro tiene que ver también con tribunales especializados de consumo. Hoy día los tribunales lamentablemente están saturados de demanda, tanto con lo que es tribunales de policía local como los tribunales civiles. Los civiles hoy día están pasando más demandas en contra de los consumidores que en favor de los consumidores. Hay más demandas desde la industria para embargar a los consumidores que proteger a los consumidores. En el caso de los juzgados de policía local, hay más trabajo por el lado de los municipios, cobrando multas, tránsito, etcétera, etcétera, pero los consumidores están ahí nuevamente uno más, digamos, dentro de. Así como existen los tribunales ambientales, perfectamente podría existir tribunales especializados de consumo, de manera de darle, como te digo, igual la relevancia necesaria de lo que necesitan realmente los consumidores, y justamente con toda la importancia que tiene que ver esto con el desarrollo de las economías, no solo a nivel nacional, sino de las economías locales. Yanina lo decía muy bien, hoy día, lamentablemente, con un país tan centralizado, todo esto que se golpea a los consumidores, sobre todo el tema de las poluciones, afecta de mucho más importancia a las regiones. Temuco hoy día, la región de la Araucanía, dentro de las estadísticas es una de las regiones más pobres del país, pero dentro de los últimos estudios de la Universidad de la Frontera somos más pobres que las mismas estadísticas oficiales lo dicen. Entonces, y eso, si le suman más encima, el poco desarrollo que tienen, las posibilidades de desarrollo que tienen las regiones, a propósito de todo este modelo centralizado que tenemos, lamentablemente el impacto que se genera en los consumidores no es menor. María José, un rol que han tenido las asociaciones de consumidores, y esto tomando ejemplos extranjeros. En España, las organizaciones de consumidores están ligadas directamente con las cooperativas de consumo, cosa que probablemente nosotros, muchas décadas atrás, parece que había un incipiente inicio de cooperativas de consumo en el ámbito de los supermercados. Los supermercados que hay en Valencia, los que hay en Barcelona, está Eroski, está esta gran organización de las cooperativas de consumo, que es PACOP, ¿no? Que es la que las agrupa todas, y en todas las ciudades autonómicas, en las regiones autonómicas de España hay, ¿no? En los ayuntamientos se juntan las asociaciones y se juntan. ¿Cómo crees tú que tú conoces el tema, María José, el tema de las cooperativas? ¿Por qué acá no se ha podido desarrollar? Al contrario, han ido desapareciendo. Cuando probablemente en dictadura nosotros tuvimos un incipiente movimiento que era muy similar a eso. Así como en España se organizan las amas de casa, porque hay una asociación, una gran asociación de consumidores de amas de casa. ¿Qué son las amas de casa? Para ellos son nuestras dueñas de casa. Se juntaron e hicieron una gran organización y también están involucradas en las cooperativas. Eso es la experiencia. Acá nosotros teníamos en tiempo de dictadura los comprando juntos, que eran donde se juntaban los vecinos para poder comprar en conjunto,
para comprar por mayor y poder repartirse las mercaderías. Mira qué bonito. ¿Qué te parece a ti eso, María José? ¿Cómo crees lo podemos dejar eso establecido para que las asociaciones de consumidores chilenas sean a lo mejor el puente para poder crear estas cooperativas de consumo? Y qué bonito el Chile que nos podemos plantear y que estamos discutiendo hoy en día. ¿Cuándo lo íbamos a imaginar? Eso, y llega el Fenicio las cooperativas, pero saben que antes solamente 2 líneas sobre lo primero. A mí me parece que como hemos tenido el mercado en todas sus dimensiones y también en los derechos, yo me recuerdo que cuando fui dirigente de la FED, hubo ahí por una idea de llevar a Conadecus una demanda por el derecho de la educación. Y por tanto, ahí cuando establezcamos, por tanto, nos opusimos porque entendíamos que la educación era un derecho humano. El tema es que nuestra constitución se cristalizaba como un bien de mercado hasta el día de hoy con esta actual constitución, y que recordemos como la presidenta Michelle Bachelet logra poner ese dique a través de la gratuidad de la educación superior, pero aún así recordemos cuánto difícil fue, porque acuérdense que se fue al Tribunal Constitucional. Dicho esto, a mí me parece muy relevante que cuando establezcamos este Estado democrático y social de derecho, vamos a poder separar los elementos que son del mercado y de la industria y los elementos que son del goce de los derechos humanos y estos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Y dicho sea de paso, claramente cuando consagremos la no subsidiariedad en nuestra nueva constitución justa y democrática, vamos a permitirles que las asociaciones de consumidores dejen de competir por proyectos, puedan pensar en conjunto la defensa de y las consumidores, y más que la pelea que lamentablemente se ha tenido que establecer por presupuestos y proyectos que son cada vez más bajos y que ha hecho imposible que efectivamente puedan defender en armonía a las y los consumidores. Eso como por un lado. Y por el otro lado, quien tiene que defender a los derechos, a mí me parece que en una nueva constitución va a ser la creación de un defensor o una defensora del pueblo o de los pueblos de Chile, de los cuales imagino vamos a discutir en esta convención constitucional y donde ya hemos firmado algunos compromisos al respecto. Un organismo autónomo que defienda el goce de estos derechos y sobre todo aún con esta mirada territorial. También lo hemos dicho, la desigualdad territorial es un elemento clave y por tanto necesitamos establecer garantías explícitas territoriales para el ejercicio de estos derechos. Dicho todo esto, a mí me parece muy relevante que las cooperativas vuelvan a tener un rol fundamental, que si bien nunca estuvieron prohibidas con la Constitución de 1980, claramente al dictador Augusto Pinochet no le gustó, y por tanto cuando se crea la Constitución de 1980, si bien no están prohibidas, la asociación gremial como concepto se establece como forma de organización económica monopólica. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que las leyes que decantan y la normativa vigente que decanta hace que necesitemos hartos quórum o normativas de aseguradoras, de cooperativas de vivienda, de las mismas ley general de cooperativas, han hecho que en vez de explotar de un abanico de pluralidad económica, nos hayamos concentrado cada vez más. Acá también lo hemos asumido, necesitamos definir en la nueva constitución esta pluralidad y donde podamos no restringir la posibilidad de tener asociaciones, ¿cómo se llama? Empresas basadas en el lucro, la explotación y la concentración económica, puedan florecer distintos tipos de empresas como las cooperativas, como empresas municipales, empresas subnacionales, empresas estratégicas nacionales. Y por cierto, con eso se nos va a abrir el amplio abanico para establecer que las asociaciones de consumidores y más aún las cooperativas de consumo claramente son una respuesta a la concentración económica, al lucro, a las cadenas largas de valor, a los monopsonios que establecen las grandes cadenas de supermercados y todo eso que viene de la mano. Por tanto, yo
aparte de pararnos en la vereda correcta de defensa de la vida, nos paramos en la vereda correcta en la defensa de la democracia económica y de la soberanía económica. Así que por cierto que sí, y yo creo que nos da para tener otra discusión acá, pero efectivamente las cooperativas de consumo en el mundo han demostrado que los precios no suben, que se llega de mejor calidad a los consumidores. 3, los salarios de quienes trabajan en esas cooperativas son vecinos y vecinas de las respectivas comunas, y por tanto se asegura que el bienestar y la calidad de vida no se ve afectada por el ejercicio del mercado que todos queremos en una sociedad libre y democrática. Gracias, María José. Francisco, mira, aquí la pregunta que es vital este tema también. Vamos a construir una nueva constitución donde vamos a tener derechos garantizados. Pero surge el tema que cuando no se cumpla por parte del Estado, de los organismos públicos o los servicios públicos, que no cumple con lo que está escrito en la Constitución, que las personas tienen este derecho, no hay un organismo en Chile que pueda enfrentarse al Estado y exigir los derechos de los ciudadanos ante estos organismos. El defensor del pueblo, o el ombudsman, como le llaman en otros países, el defensor ciudadano, como le dicen en otros lados, porque tiene distintos nombres, es el que ha operado en los distintos países, tanto en Europa como en Latinoamérica. En Latinoamérica ahí tenemos récord, somos el único que no tiene un organismo de este tipo. ¿No? Ahí rompimos todo el récord, porque no hay todos los demás países tienen un defensor del pueblo, defensor ciudadano, como le quieran llamar. Pero aquí llevamos 20 años con iniciativas para crearlo y no se ha podido crear, y la clase política y los gobiernos, ninguno ha tenido la capacidad ni la voluntad de poder crearlo. ¿Qué podemos hacer ahora, Francisco, para poder instaurarlo? ¿Será necesario que sea un derecho quede incorporado dentro de nuestra Constitución para que tengamos definitivamente un defensor del pueblo, un defensor ciudadano, como le queramos llamar, para que nos defienda ante los organismos del Estado? Aquí estamos hablando, este es el defensor ante las acciones del Estado, de los organismos del Estado, de los servicios públicos, para exigirle, como la Defensoría de la Niñez, porque también tiene que ser autónomo, no puede ser dependiente del gobierno de turno. ¿Te parece, Pancho, de que esto quede consagrado en esto? O sea, hoy día si me preguntas, claro, yo digo que sí, ¿me entiendes? Yo creo que la figura de la Defensoría del Pueblo o de la Defensoría en general, ¿no es cierto?, en los distintos frentes o en los distintos ámbitos de la vida nacional, se hace absolutamente necesaria, por lo mismo que estaban diciendo nuestros panelistas, ¿no es cierto?, con respecto a cómo el sistema económico ha sido durante décadas un sistema abusivo, ¿no es cierto?, y que no hay forma de cómo contrarrestar eso. Ahora, lo que yo en esta nueva Constitución, a partir recogiendo, ¿no es cierto?, toda la experiencia del trabajo con las comunidades que hemos hecho durante estos 3 meses de campaña, yo creo que la participación de la ciudadanía en los procesos políticos y en la generación de políticas públicas y en la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, herramientas reales de participación directa democrática, yo creo que es fundamental, ¿eh? Que esa participación de una democracia más directa exista y que quede establecida en la nueva Constitución. Porque cuando tú me dices que hayan defensorías, ¿no es cierto?, que nos defiendan del accionar del Estado, a mí se me empieza a transformar en un enorme monstruo si el Estado somos nosotros. El Estado es la comunidad. Entonces, ¿de qué manera logramos que esta comunidad realmente tenga una participación orgánica en la estructura del Estado? ¿Cómo repartimos y transversalizamos el poder, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución,
de modo que esa participación de las comunidades y esa nueva, que realmente las comunidades tengan una participación orgánica en la estructura del Estado. Porque si no, de luego vamos a tener que tener una defensoría que nos defienda de las defensorías, ¿me entiendes? Y así vamos a ir sumando estructuras, ¿no es cierto?, que cada vez van a ser... porque como finalmente, igual como el Banco Central, por ejemplo, que bien lo puso como ejemplo, me parece que fue María José, ¿no es cierto? Claro, el Banco Central es un banco, es una entidad autónoma, pero ciertamente, ¿no es cierto? Y que todos binariamente vamos a decir sí, que se mantenga en su autonomía, pero ciertamente las facultades de remover, por ejemplo, a sus consejeros o a su director, están básicamente en el presidente de la República o en un par más de posibilidades, pero la ciudadanía no tiene ningún poder ahí de entrar, por ejemplo, a tener una opinión y a tener una posibilidad realmente de capacidad de remoción. Con respecto a los consumidores tenemos el CERNAC que ahora entró en este ¿no es cierto?, choque con el Tribunal Constitucional, pero tú mismo, Hernán, decías que esa era una política mal hecha también. O sea, CERNAC que se había transformado, ¿no es cierto?, en juez y parte del tema, ¿no es cierto? Es un problema, sin duda, que es un problema como de estructura, ¿no es cierto? Bueno, pero ciertamente tiene que existir un organismo, ¿no es cierto?, autónomo, vamos a decirlo, ¿no?, que defienda realmente a los consumidores, pero no que los defienda en términos de poner al consumidor delante de los tribunales, que también es una joda. O sea, yo como consumidor ya tengo el respaldo del CERNAC, voy a los tribunales y pasan años hasta que resuelva mi problema. Tiene que haber una forma más dinámica, ¿no es cierto?, de realmente defensa de los consumidores respecto a los abusos de la empresa o respecto a las colusiones, etc. Entonces, cuando tú me preguntas eso, yo digo sí, de buenas a primeras, ¿no es cierto?, me parece que es importante que exista una defensoría del pueblo, porque además esa figura se está dando en todos los ámbitos. Cuando hablábamos, por ejemplo, de Televisión Nacional respecto del medio público, ¿no es cierto?, y que tiene un directorio que hasta el día de hoy es binario, o binominal, más bien dicho, no sé, o que responde a esa estructura del poder político. También hablamos de que dentro de la organización de la nueva dirección de ese medio público tenía que haber un defensor de la audiencia. Exacto. Bueno, en fin, entonces empieza a aparecer... Claro, empieza a aparecer esta figura en todos los ámbitos. Yo no sé, pero lo que me preocupa ahí es que es tener que tener una figura que nos defienda de la estructura o la institucionalidad del Estado. Yo quisiera pensar, ¿no es cierto?, en un Estado con una enorme participación de la ciudadanía en esta estructura, nueva estructura del Estado, con democracia directa, para que realmente las comunidades tengan el poder, ¿no es cierto?, por ejemplo, de enfrentar un tema de colusión. Ahora, ¿cuál es el organismo que tenemos que tener para ello? Si hay que reforzarlo, ¿no es cierto?, como garantizando dentro de los derechos constitucionales el derecho de los consumidores, a lo mejor hay que hacerlo así. Ya he escuchado, ¿no es cierto?, a los compañeros y compañeras que lo plantean claramente que así tiene que ser. Entonces, probablemente esa herramienta tiene que existir. Bueno, no sé. Esa es la opinión que puedo darte. Gracias, Pancho. Justamente yo te iba a hacer una pregunta sobre el tema. ¿Y qué te parecía a ti el defensor de las audiencias? Ese es un tema que hace rato que se colocó en la discusión cuando estábamos hablando estábamos discutiendo sobre la nueva televisión y salió este tema del defensor de las audiencias, que no está desplegado en muchos países, son uno o dos países, son muy poquitos los que lo tienen, pero que también tiene la particularidad que es autónomo. El defensor de la audiencia también tiene ciertas autonomías, si bien depende de los propios canales, cómo está hecho el modelo, pero ¿qué te parece a ti? ¿Es necesario el defensor de las audiencias?
nuevamente te respondo, hoy día me parece absolutamente necesario, pero hoy día porque tenemos también una precarización de las comunicaciones. Si la nueva Constitución nosotros logramos definir, ¿no es cierto?, el derecho a las comunicaciones, a la comunicación, un derecho donde esté realmente garantizado el acceso a la información, donde esté realmente garantizado el acceso a la libertad de expresión, ¿no es cierto?, pero garantizado de verdad, ¿me entiendes? Porque hoy día siempre la Constitución nombra los derechos, ¿no es cierto?, de alguna forma, pero siempre tiene un chanfle en alguna parte donde pueden ser interpretados o pueden no ser reconocidos como nosotros queremos que sean reconocidos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nosotros logramos en la Constitución establecer el derecho a la comunicación con todos sus subítems, digamos, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma, a lo mejor podría llegar a no ser necesario el defensor de la audiencia. Hoy día, con el sistema precario, ¿no es cierto?, con la colusión también de los medios de comunicación, porque existe, se hace totalmente necesario. Hoy día, en la estructura del canal público, ¿no es cierto?, que todavía sigue bajo la tutela de los partidos políticos que no representan ni el 5% de la población en forma directa, ¿no es cierto? Sin embargo, el canal público su estructura está basada en eso. Claro que se hace necesario un defensor de la audiencia. Pero si nosotros logramos, ¿no es cierto?, que también en la Constitución exista el derecho a los medios, a un sistema de medios públicos, por ejemplo, que también es un tema a discutir, porque aquí uno tiene ideas, ¿no es cierto?, que recoge también de los distintos gremios y de la ciudadanía, pero después hay que ver si es importante y necesario que estén a un nivel constitucional, o basta con que el derecho a la comunicación esté bien presente ahí y después la política pública resuelva lo que tiene que resolver a partir de esos derechos consagrados. Entonces, bueno, pero hoy día sí se hace necesario ese defensor de la audiencia. Si nosotros te decía, lográramos, por ejemplo, replantear o redefinir una forma del directorio, en el caso de Televisión Nacional, como medio público, ¿no es cierto? Obviamente tiene que haber en ese directorio una representación de la audiencia. ¿Cómo? Bueno, a través no sé, de un organismo autónomo, ¿no es cierto?, que tenga uno de sus miembros, su presidente, dentro del directorio, por ejemplo. Estoy especulando en este momento. Pero, y en ese caso tampoco no sería necesario este defensor de la audiencia, porque habría un organismo, ¿no es cierto?, representante de la audiencia representado dentro del directorio. Entonces son temas que yo creo que en esta discusión, que va a estar muy rica esta discusión constitucional sin duda alguna, y va a ser muy potente y va a ser muy peleada, pero yo creo que muy, muy, muy virtuosa finalmente. Bueno, ahí habrá que darse la forma, ¿no?, y la fórmula, pero sin duda que hay que apuntar hacia una sociedad donde las comunidades tengan el protagonismo absoluto, ¿no es cierto?, dentro de la nueva Constitución, una comunidad donde el poder esté repartido, donde desde una junta de vecinos hasta una región, ¿no es cierto?, tenga una estructura de poder que realmente tengan influencia en las políticas públicas y en el nuevo Estado de Chile. Yo creo que en eso estamos bastante en sintonía todos, estamos pensando realmente un país más inclusivo, un país menos discriminatorio y un país, bueno, más rico de ser vivido, digamos. Gracias, Pancho. Muy, muy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Necesitamos democracia en la comunicación, en realidad. Janina, viendo todo lo que se va a discutir dentro de esta convención constitucional, ¿qué es lo que tú aspiras que salga para las pymes, que son probablemente las que tienen más dificultades dentro del desarrollo económico, siempre dependiente de las grandes empresas, muchas veces maltratadas por las grandes empresas? ¿Qué buscarías tú? Tenemos un estatuto PYME. ¿Da el ancho ese estatuto PYME o habrá que incorporar temas dentro de la Constitución? ¿Cómo lo hacemos para poder mejorar
digamos, las esperanzas que tienen las pymes para poder desarrollarse, para que los emprendedores o pymes, o ahora emprendedores, parece que es el vocablo de moda, pero las pymes y las MIPYMES puedan desarrollarse, crecer y no que sean muchas veces más maltratadas por las grandes empresas, maltratadas también por el Estado que no las sabe y no las comprende. No las comprende el Estado, no las entiende. Los gobiernos hacen muchos esfuerzos por hacer programas para los pymes, pero la verdad que ninguno apunta a dónde tienen los problemas los pymes. ¿Qué vamos a hacer, Janina? Mira, ¿Qué crees tú que es lo que podríamos? antes de contestarte eso, quisiera decir que, claro, efectivamente, cuando hablamos de participación, hablamos de coherencia con lo que dijo la ciudadanía el 18 de octubre. No más abuso significa también el que la ciudadanía organizada, nosotros que pertenecemos a organizaciones sociales, civiles, no tenemos una participación donde nuestra voz sea vinculante. Exacto. Y eso es el primer problema tremendo que tenemos las organizaciones. Fíjate, Hernán, que a partir de lo que dices tú y la Defensoría del Pueblo, en lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, porque además lo hemos vivido desde la PYME, un financiamiento estatal para la autonomía, que es algo que no se acostumbra a pensar en este país, nosotros lo teníamos los gremios PYME en los años 70, la afiliación obligatoria que teníamos los gremios, las personas que teníamos iniciación de actividades, teníamos la posibilidad de elegir cuáles eran las asociaciones gremiales que mejor nos podían representar. Y de esa manera se obtiene, evidentemente, un diálogo sano entre la autoridad y las organizaciones. Hoy día eso lo perdimos en dictadura, lo perdimos mayormente en democracia. Hoy día, Hernán, ¿cuántas veces hemos estado en el Parlamento, María José, haciendo incidencia e irnos con la cola entre las piernas, teniendo toda la legitimidad del mundo, pero no hay caso? Entonces, una de las cosas más importantes, yo creo que una de las cosas más importantes en esta Constitución es la voz y la participación vinculante de la ciudadanía. Nos va a tardar años en que nuestro país pueda transitar en una forma democrática, ética y moral. Yo creo, Francisco, que eso es lo más importante que debemos defender, la voz y la participación ciudadana. Mira, hemos sido tan maltratados las pymes en este último tiempo. Hemos ido perdiendo mercados sistemáticamente, teniendo sobre nuestros hombros más del 50 al 60%, y 70% si ponemos a los trabajadores por cuenta propia, y con un diálogo y un desdén absoluto de las autoridades de este país. Yo me atrevería a decir que evidentemente como la PYME no contrata ni exministros ni exparlamentarios, tenemos ninguna posibilidad de modificar nada. Obviamente volver a la afiliación obligatoria para nosotros sería tremendamente importante. Entonces, cuando se decreta dentro de la Constitución la participación vinculante de las asociaciones gremiales, para nosotros es un tremendo paso, porque nos da la posibilidad de una negociación de igual a igual. Llevamos, Hernán, desde el 2020, desde abril, que salió el proyecto de reactivación económica, en un peregrinar humillante los dirigentes gremiales y las dirigentes gremiales. Fíjate que tenemos una luz de esperanza ahora con esta mesa que llama Yasna, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, a los mínimos comunes. Pero hemos sufrido el desdén absoluto mientras se nos caen todas las pymes a nivel nacional. Entonces, mira, una de las cosas más importantes para las organizaciones es la participación vinculante y que sea un derecho de todos los ciudadanos organizados de este país. Por eso es tan importante, mira, CONADECUS ha hecho de defensor del pueblo. Finalmente ha hecho de defensor del pueblo todo este tiempo, con un CERNAC que tiene un financiamiento fabuloso que no le soluciona un problema a ningún ciudadano de este país. Entonces, nosotros desde las organizaciones gremiales soñamos con que efectivamente no solamente nos llamen a votar una vez cada 4 años, sino que ser partícipes efectivamente de la construcción de la política pública, porque nadie más que nosotros sabe efectivamente lo que necesitamos. Y ojalá que este Estado se defina
en una nueva constitución como un Estado emprendedor, donde hay posibilidades para todos y un Estado antimonopólico, y obviamente que seamos capaces de derrotar esta concentración económica que nos tiene por las cuerdas. Hernán, nosotros los chilenos somos tremendamente vulnerables frente a cualquier cosa. Mira cómo se cayeron las pymes, mira cómo el 54% de la población bajó sus ingresos, mira la cantidad de personas cesantes que tenemos. Entonces, vaya que somos vulnerables, mientras las riquezas salen de Chile sin ningún problema, y mientras las grandes capitales se enriquecen, nosotros nos empobrecemos y estamos en incertidumbre, y no podemos participar de eso. Entonces, una nueva constitución donde los derechos de los consumidores sean consagrados, vigilados, pero con organizaciones financiadas por el Estado, para que no se preste para otros problemas ahí, y que sean fortalecidas efectivamente, porque el diálogo democrático necesita tener en la mesa a la ciudadanía organizada y al Estado, de igual a igual, y no en desmedro como estamos la mayoría de las organizaciones en este país. O sea, los músicos, los artistas, las pymes, los consumidores, los enfermos, o sea, todos tenemos que hacer grandes esfuerzos para ser escuchados por la autoridad. Y el segundo paso que nos queda, evidentemente, es mejorar la calidad de la política. Si seguimos teniendo gente financiada para que elegirle, si seguimos teniendo los mismos de siempre, todo el trabajo que se puede hacer en esta nueva constitución va a ser en vano. Necesitamos mejorar la calidad de la política, ojalá con gente nueva, con gente que tenga decencia, que tenga principios éticos y que ame profundamente al país, porque si no vamos a seguir exactamente igual. Oye, Gracias, mira, Yanina. con respecto a lo que dice Yanina, quiero agregar una cosita. Yanina habla de vulnerabilidad. Ciertamente yo creo que estamos tremendamente vulnerables hoy día, como comunidad nacional, como ciudadanos y como consumidores. Es una vulnerabilidad que en el estado de globalización, además, en que se están viviendo la economía, es aún mucho peor para nosotros. Ese estado de vulnerabilidad es peligrosísimo, porque además todos los tratados internacionales, acabamos de estar a punto, ¿no es cierto?, de firmar el TPP-11, ¿no es cierto?, donde empresas internacionales pueden acusar al gobierno de Chile, ¿no es cierto?, si el gobierno de Chile hace, por ejemplo, un apoyo sectorial, sectorial dentro de la economía, porque lo acusaría, ¿no es cierto?, de competencia no leal, por decir uno de los casos. Bueno, y ahí tenemos también, Pancho, relacionado con la calidad de la política, tenemos dos candidatos presidenciales, digamos, tratando de que el TPP-11 pueda ser aprobado lo antes posible. Uno de ellos, un negociador, además de un mundo progresista, bueno, insólito, ¿me entiendes? Eso evidentemente no hay que, o sea, hay que denunciarlo hasta el cansancio, porque realmente nos deja en un estado muchísimo más vulnerable todavía como nación, y como comunidad nacional, sobre todo, más que como país, digamos, en el sentido nacionalista, no, como comunidad nacional nos deja mucho más todavía con menos herramientas. Entonces, quería hacer ese punto, y el otro punto que quisiera mencionar respecto de la vulnerabilidad es respecto a lo que se nos viene y que ya estamos, ¿no es cierto?, que es la revolución tecnológica. O sea, la inteligencia artificial que nos va a poner en un espacio que todavía nosotros desconocemos mucho de ello, que además es un espacio complejo en que la comunidad toda va a tener una enorme dificultad de acceder, ¿no es cierto?, a los conocimientos que esa revolución va a exigir. Por tanto, vamos a estar más todavía en las manos de las grandes corporaciones internacionales de las comunicaciones a través de la Internet. Yo creo que tenemos que empezar a pensar, porque todavía yo creo que estamos pensando, ¿no es cierto?, en la defensoría de los derechos sociales, que son absolutamente necesarios consagrarlo en la nueva Constitución, pero mirando hacia un mundo que ya se está terminando,
de relaciones laborales, de formas de vivir, de formas de trabajar, ¿no es cierto?, de formas de llevar adelante los oficios, etcétera, que se nos viene con esta nueva revolución tecnológica, que yo creo que tenemos que empezar a tener mucho ojo respecto de eso que se viene, y estar muy atentos a lo que va a pasar con eso. Oye, Ahí Pancho, están... ¿te puedo agregar un ejemplo? Mira, a partir de lo que tú estás diciendo de la revolución tecnológica, que a mí me parece una locura, teniendo a gran parte del país con problemas de conectividad y a nuestros niños Por educando ejemplo, sin computadores. Hoy día una estaba, y quería locura. mandar un saludo a Carolina Zamora, una profesora de básica, que me explicaba, me decía, ¿sabes, Janina? Me decía, qué terrible es que hemos tenido que hacer las profesoras de un colegio público de Viña del Mar, del centro de Viña, haciendo colectas, pidiendo a empresas que a los niños les den computadores porque sus padres no tienen. Imagínate lo que es una profesora de enseñanza básica en este país OCDE, tratando de enseñar a leer y a escribir a niñitos de primero básico por internet, con problemas de conectividad, con problemas de aparatos. Entonces, de verdad, este país y ciertas autoridades, o gran parte de las autoridades, no conversan con la realidad. Entonces estamos hablando de la revolución, del internet, del 5G, y tenemos nuestros niños con una precariedad educativa impresionante. Bueno, ahí con ADECUS, ¿me entendí? Con ADECUS, ahí como Defensoría de los Consumidores, ahí se abre otra enorme gama de espacio de abuso, nuevamente. Pancho, vamos a dar la última vuelta, la ronda, para que nos entreguen un mensaje y la despedida, porque ya algunos de nuestros invitados también tienen que retirarse y estamos concluyendo el programa. Voy a partir primero por Richard, cortito, para poder la despedida, porque Richard entra a otra reunión, a otra reunión ahí, María José también, están todos ahí ya, porque ya hemos estado. Yo les agradezco todo este tiempo que nos han dado y la conversación ha sido tremendamente interesante y creo que nuestra gente, los que nos están viendo, también para ellos. Tenemos un tremendo público que nos está viendo en las redes. Richard. Sí, bueno, yo creo que la pandemia en el último tiempo nos ha dejado en evidencia como país en la precariedad que estamos y la realidad realmente que nos está mostrando absolutamente distinto a lo que nos venían vendiendo. No éramos una isla, como dijo el presidente en algún tiempo por ahí, de desarrollo, era una isla, pero por lo contrario. Yo creo que sí, hoy día tenemos un tremendo trabajo como constituyentes, ojalá estemos ahí para poder seguir discutiendo esto y poder avanzar en las temáticas que tienen que ver con el desarrollo, con la economía, con los derechos sociales, y en donde podamos realmente instalar temas que son tan relevantes para el desarrollo de todos en general. Hoy día yo creo que Chile es un país de pymes y mientras no protejamos eso, no consideramos no solo la protección de las pymes en general, sino que también dentro de los derechos sociales, considerar los derechos de todo el mundo, va a ser muy difícil avanzar en una economía bastante más justa y más equitativa. Entonces, yo me alegro que de alguna forma estaba preocupado porque justamente, como decía Hernán en el inicio, no veía constituyentes o candidatos que hablaran del tema del consumo, que incentivaran el derecho de los consumidores en la Constitución. Y afortunadamente, bueno, qué bueno que podamos ser capaces también de encontrarnos en este sentido y poder encontrarnos también ahí en la Constituyente y poder avanzar en esta discusión que es tan relevante. Para todos, digamos, en términos sociales y en términos como país. Yo más que nada lo que me interesa, ojalá poder de alguna forma llamar a la ciudadanía a que entienda el poder que tiene como consumidor, la importancia que tiene como consumidor, pero a la vez también la importancia que tiene como eh, incentivo, digamos, justamente a la protección de los derechos en general de la ciudadanía como país, como nivel local, como región, como comuna. Hoy día no podríamos decir algo contrario, así que qué bueno que podamos avanzar en eso, qué bueno que podamos discutirlo, qué bueno que podamos
concordar una instancia dentro de la defensa de los consumidores, pero a la vez también, ojalá, así tan necesario como es la defensoría del ombudsman, que podamos consagrar en la Constitución, tengamos también la capacidad de poder instalar una institucionalidad que realmente cumpla el rol. Hoy día el SENAC ya no fue, hablando desde el punto de vista de los consumidores. Debemos construir una nueva institucionalidad que realmente cumpla el rol que nosotros queremos dentro de lo que es la defensa de los derechos de los consumidores. María José. Sí, gracias Hernán por la invitación de estar presente en una de las grandes, probablemente la más grande asociación de consumidor y que ha defendido a nosotros, las y los consumidores. Nada de lo que hemos hablado acá se va a poder llevar a cabo si es que no tenemos plena transparencia y participación inclusiva de los distintos sectores que han sido estructuralmente excluidos de nuestra sociedad y, por cierto, la Constitución. Cuando aspiramos a cambiar una Constitución que es injusta y desigual por dignidad y que tiene que ser, que es perentorio y ahora, estamos hablando de establecer líneas básicas de participación y de transparencia. Hoy día la gente del rechazo, la que votó rechazo, nos está diciendo que no tenemos que tocar esta Constitución económica, que tenemos que tener una Constitución mínima y que no nos debemos preocupar, que nos preocupemos de los derechos, pero sin embargo que tampoco nos preocupemos del financiamiento y de la economía que hay detrás de eso. Ellos están equivocados, porque lo que quieren hacer son mínimos cambios para que no cambie nada. Como todos los que estamos acá, Richard, Francisco Reyes, el cura Juan, Yanina, debemos asumir un compromiso. Y ese compromiso por la transparencia, al jugarse tanto en este cambio constitucional, lo que estamos hablando es que nosotros nos convertimos en servidores públicos, en servidores de esta República de Chile. Y eso significa que nosotros no solamente con transparentar y por obligatoriedad tener nuestros ¿cómo se llama? Nuestros protocolos de intereses, patrimonios, nosotros debiésemos asumir el compromiso de abrir nuestras cuentas bancarias, no solamente por el proceso constitucional, al menos debiese ser esto por 5 años después. Lo que está en juego hoy día no solamente es cambiar algunos elementos de esta constitución en general y la constitución económica, es el modelo de desarrollo el que está en juego. Por tanto, acá también quienes abogaron por el rechazo, hoy día abogan porque en algún momento las comisiones fueran secretas, que tuviésemos temas que no fueran públicos y que efectivamente no entregásemos una retroalimentación activa a los territorios. Por tanto, nos tenemos que obligar en el reglamento para la convención, y esto tiene que ser de forma muy rápida cuando asumamos ella, que necesitamos, por un lado, establecer todos estos elementos de carácter obligatorio, vinculante para nosotros los convencionales constituyentes, pero además necesitamos una ligazón con los territorios que tiene que ser de carácter obligatorio y que estas discusiones que son altamente técnicas seamos capaces de explicarlas en simples y llevarlas a los territorios y que podamos integrar a estas comisiones a niños, niñas, adolescentes, mujeres, migrantes, y a todos los elementos que son excluidos y que han sido estructuralmente excluidos de nuestra sociedad. Solo así, definiendo este reglamento, esta composición para nosotros, que nos hemos dedicado probablemente el trabajo más bello que vamos a tener en nuestra vida, sea composición de efectivamente una nueva constitución que integre y que efectivamente promueva la igualdad y el desarrollo para todas y todas. Así que muchísimas gracias. Gracias, María José. Pancho. Bueno, yo me asumo completamente a las palabras de María José, me representa absolutamente. Creo que es fundamental, como decía también Yanina hace un ratito, que esta constitución, esta nueva constitución, la participación sea como un pilar estructural del nuevo Estado que podamos definir en esa constitución. Quiero agradecerte, Hernán, esta invitación. Creo que y agradecer también la labor de CONADECU a lo largo del tiempo, como únicos defensores realmente de los consumidores. Y
Y creo que este tipo de conversaciones que son más sectoriales, ¿no es cierto?, que nos van a ir nutriendo, que es importante que los constituyentes, si nosotros llegáramos a estar todos en la nueva asamblea, o sea, perdón, en la asamblea, creo que es importante que establezcamos estos lazos de conversación. Creo que es importante que quedemos conectados, por ejemplo, de ahora en adelante, porque es importante que sigamos alimentándonos, ¿cierto? Alimentándonos y generando puntos de vista comunes, ¿no es cierto? Que aparte que son los nuestros, pero que además están en vinculación con las comunidades, ¿no es cierto? Con las aspiraciones, con los deseos, con las visiones que las comunidades tienen respecto de la vida política y de la necesidad de participación en esta vida política. Entonces me parece agradecer el espacio, creo que es un proceso maravilloso el que estamos viviendo realmente, a pesar de todas las manipulaciones que se hayan hecho o que se van a seguir haciendo seguramente del proceso, pero creo que realmente es la primera vez que estamos frente a la posibilidad de escribir una constitución entre todas y todos, y creo que eso ha sido ganado en la calle, ha sido ganado con el sacrificio de muchos y de muchas, ¿no es cierto? Bueno, y es una aspiración que además viene desde hace muchos años, no solamente del estallido de octubre, sino que es bastante más antiguo. Yo diría que desde que la República es República, porque si uno se remonta para atrás y uno escucha, ¿no es cierto?, uno lee los alegatos del comienzo de la República en 1826 a José Miguel Infante, ahí tratando de armar un Estado regionalista en esa época, son perfectamente trasladables a la discusión de hoy día, ya de hace 200 años. Entonces yo creo que es una enorme aspiración, ¿no es cierto?, de generar una república realmente de los ciudadanos y ciudadanas, una república justa. Yo creo que, bueno, eso, nada más. Podríamos seguir diciendo cosas, pero básicamente creo que generemos hoy día, ¿no es cierto?, y esta conversación que hemos tenido nosotros, los 5 que estamos aquí presentes, es importante en ese sentido. Generemos hoy día los espacios de unidad, de ir uniendo criterios respecto de todos los temas, de todos los articulados que en esa Constitución van a tener que quedar establecidos, y empecemos a preocuparnos de eso desde ya. Por tanto, a mí me gustaría mantener este contacto con los miembros de este panel de aquí en adelante. Sí. Seamos o no seamos elegidos constituyentes, porque si no somos elegidos constituyentes vamos a tener que estar apoyando a los constituyentes, ¿no es cierto?, que compartan o con los que compartamos nosotros las visiones del nuevo Estado de Chile, y vamos a tener que estar ahí trabajando con ellos y dándoles insumos y apoyándolos. Por lo tanto, nada, estamos juntos en esto, vamos a escribir espero que una muy bella y buena constitución para la República. Gracias, Pancho. Gracias, porque han sido un panel extraordinario. Ahora, Janina. Ya, cortito para no abusar del tiempo. Yo lo único que quiero decir, quiero apelar a todo el sacrificio, a todas las personas que han muerto, a todas las personas mutiladas, a que nada habrá servido, nada habrá valido la pena si no somos capaces de ir a votar en masa el 15 y el 16 de mayo. Y que por primera vez tenemos la posibilidad, con un gobierno que está por el suelo, con una ciudadanía cada vez más empoderada, con todo lo que hemos sabido, de efectivamente tener una constituyente lo más progresista, porque Chile se lo merece. Ojalá que el rechazo sea absolutamente rechazado en estas votaciones, y que la ciudadanía prefiera a ciudadanos y ciudadanas, ojalá vinculadas con su territorio, que pertenezcan a organizaciones, que sean efectivamente dignos representantes de un sentir y del clamor de las grandes mayorías del pueblo de Chile. Gracias, Hernán Calderón, por siempre ser un buzón de problemas que desde la organización te mandamos. Por favor, Hernán, defiende a tales asociaciones, por favor.
el rol que han cumplido con ADECO ha sido fundamental. Gracias por la posibilidad de estar con María José, mi querida compañera de tanto tiempo, que la conozco, que le deseo la mejor de la suerte, a Richard, que es un defensor de la zona sur de los consumidores, y a Francisco Reyes, además, porque aparte de ser un gran actor, bueno, no te voy a decir más cosas, pero aparte de ser un gran actor que nos gusta mucho a nosotras, ha sido un dirigente además gremial de los sindicatos de actores, actrices, en un momento en que hemos visto absolutamente ausencia del Ministerio de la Cultura y las Artes. Nuestros artistas a nivel nacional están precarizados, y un país sin cultura es un país que está destinado a morírsele el alma. Así que, Francisco, te felicito por esta lucha, y por favor, tenemos que ir a votar en masa, con mascarilla, alcohol gel, como sea. El 15 y el 16 vamos a dar una tremenda sorpresa a nivel nacional, los constituyentes del apruebo. Gracias, Janina. Gracias a Francisco, Richard, María José, Janina, por estar aquí con nosotros con este programa que se llama La Voz del Consumidor, que la estamos transmitiendo a través de Conadecus, Radio Pajarito FM, Radio El Consumidor de Pucón y Diario La Batalla. Y hemos tenido, recién me decían que estábamos solamente en Conadeco, habían cerca de 800 personas viendo este programa. No sabemos todavía cuánto hubieron en Radio Pajarito y en los otros. Deben haber varios miles de personas que están viéndolo presencialmente el programa. Así que yo les agradezco, porque este fue un tremendo programa que lo preparamos y los elegimos a ustedes porque ustedes van a ser dignos representantes nuestros que los vamos a ir a elegir ese día. Y por lo tanto, no olvidarse que María José Becerra es candidata por el distrito 14, que Janina Figueroa es por el distrito 7, Valparaíso, estamos hablando de Valparaíso, que Richard es por el distrito 23, Temuco, y que Francisco Reyes es el candidato por el distrito 8. Así que acuérdense, ahí están, ahí los tuvimos, y por eso queremos despedirnos de todos nuestros amigas y amigos que nos estuvieron viendo, y los esperamos la próxima semana con otro panel de invitados o un invitado especial. Adiós. Vale. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bien.